¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meditar sobre el llamado El Encuentro. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Y Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 29. Sean bendecidos en la presencia de Dios todos los que están conmigo en esta reflexión. El encuentro de Samuel con el Señor proyectaba la comunión de la iglesia con Cristo. El Señor llama a Samuel y éste responde aún sin conocer la voz de Dios, solo por obediencia. El Señor, por medios de su palabra, hoy sigue llamando a aquellas personas que están dispuestos a encontrarle y seguirle. Juan Bautista acentúa la comunión con Jesús a través de el encuentro y conocimiento que tiene de Él. Jesús, a través de ese encuentro, nos va enseñando y nos va direccionando nuevos estilos de vida. Cada creyente ha de responder ante el llamado de Dios: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Porque el que se une al Señor es un espíritu con Él y su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por tanto, hay que glorificar a Dios. Juan, como los Reyes Magos, encontraron al Mesías y no solo lo encontraron, sino que daban testimonio de Él, aprovechando la presencia del Señor entre ellos. Juan declaraba y enseñaba acerca de quién era Jesús. Con gran solemnidad decía: este es el Cordero de Dios. Lo identificaba con el Cordero de la Pascua que muere cumpliendo el sacrificio pascual, es decir, que nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros y por medio del sacrificio del Cordero fuimos liberados. Usted, yo, nosotros. Por nuestra condición humana, todos nos descarriamos como ovejas que se apartan del camino. Por eso Dios carga en Jesús el pecado de todos nosotros. La exclamación de Juan: este es el Cordero de Dios, tiene sentido porque es el que quita el pecado del mundo, para usted y para mí, para nosotros. Por eso, en el llamado, en el encuentro, el Señor debe ser centro de la vida nuestra. El Señor debe ser quien oriente y quien dirige, de tal manera que conocer a Jesús exige fe, porque el que no tiene fe lo discrimina y lo recrimina. ¿No es este el hijo de José?, le decía. Y Jesús respondió: ningún profeta es aceptado en su pueblo. Entonces le respondieron escribas y fariseos diciendo: maestro, queremos ver una señal de parte tuya, es decir, esa recriminación. Y también los saduceos, para ponerle a prueba, le pidieron una señal del cielo. Para aceptar a Jesús y no recriminarlo, debemos hacer uso de la palabra, porque la gente se pega solo de los milagros. Sin embargo, Dios les obra los milagros y tampoco creen en Él. La palabra nos dispone para aceptar a Jesús y descubrirlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego poder decir: Señor, he hallado gracia ante tus ojos. Eso es llamado, eso es encuentro, cuando estamos en esa comunión perfecta con el Señor. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida para escuchar su voz, como hizo con Samuel. Por medio de la fe podemos conocerlo y enseñarlo, como hizo Juan Bautista, con testimonio, con ejemplo y con práctica de vida. Escuchar al Señor y encontrar a Jesús genera cambio,
responsabilidad, progreso, bienestar, compromiso y obediencia. Y a través de la fe es como se conoce a Jesús y Dios otorga recompensa a los que le buscan con sincero corazón. Un creyente debe fortalecer su fe por medio de la oración y del servicio. Por eso, quien no ora no tiene fe, tampoco tiene caridad. Encontrar a Jesús implica servir a la iglesia, servir a la humanidad, servir al que sufre. La verdadera comunión es fruto de la oración y el servicio hacia los otros. Y eso solamente se puede realizar a través del llamado que el Señor nos hace y a través del encuentro que vamos teniendo con Él. Recordemos cuando el Señor dijo a Moisés: se ha pervertido tu pueblo, se ha desviado del camino, y que yo les había enseñado y ellos no lo aceptaron. Es un pueblo de dura cerviz, o sea, no son serviciales, le quiso decir el Señor a Moisés. Pero Moisés puso en práctica la oración para encontrar favor ante Dios. La oración es otra virtud que nos permite encontrar a Jesús. Con ella damos gracias a Cristo, Señor nuestro, que nos hizo capaces. Se fijó en nosotros y nos confió el compromiso en la misión que nos ha encomendado. Dios tuvo compasión de mí. Yo no sabía lo que hacía. Estaba lejos de la fe, pero al encontrar a Jesús he enderezado la vida. Todo me sale bien, me siento bendecido y vivo bajo la gracia. Él ha sido generoso en todos los aspectos de vida y nos bendice con bienes espirituales y materiales. De tal manera que hay que escuchar al Señor, hay que encontrarse con el Señor para poder tener esa abundancia de vida, porque la experiencia de fe de Juan el Bautista nos enseña que todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Él no se quedó con el secreto de conocer a Jesús, sino que lo proclamó, lo enseñó a otros con humildad, que es una virtud que Dios otorga a los que pueden colocarla en práctica. Juan dio testimonio de Jesús y el creyente hoy, si quiere obedecer a Dios, si quiere obedecer al Evangelio, debe pensar en testimoniar y anunciar al Verbo encarnado, el Cordero de Dios. Siendo humilde, se vive la experiencia del amor y la misericordia de Dios como fruto del encuentro fraterno con Jesús, que invita, enseña, libera, sana, unge con la gracia del Espíritu Santo a todos los que están dispuestos a generar comunión con Él, con la iglesia y con la comunidad de fe. Es una virtud poder encontrarnos con el Señor a través de la escucha, porque Él nos quiere firmes, perseverantes en su llamado, en la lucha contra las malas acciones que vamos teniendo diariamente para ser testigos de fe y fortalecidos con la gracia de su Espíritu. No podemos ser débiles, no podemos ser cobardes, sino comprometidos en la verdad que Jesús ha anunciado para enfrentar la tribulación con el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos seguirle de manera incondicional, con valentía, con testimonio de vida, con compromiso misionero, animados, motivados, enérgicos y bien dispuestos en el anuncio de la palabra. La fidelidad a Dios genera cambio físico, genera cambio espiritual. La poca fe nos enfrenta a la indiferencia que proviene del enemigo. Sin embargo, la fidelidad al Señor nos confirma que todo es posible para el que cree en Él, para el que escucha su llamado y hace el encuentro con Él. La vida nuestra depende entonces de cómo asumimos el encuentro con Jesús, con obediencia y con voluntad.
Dios ayuda, respalda a aquellos que confían en su nombre, los que le reconocen. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré, dice en Hebreos capítulo 13, versículos 5. A Jesús no le interesa que digan, te seguiré. Él quiere sacudir la conciencia de cada persona en un encuentro constante, ya que el atractivo de Jesús nos puede llevar a tomar decisiones apresuradas sin pensar las consecuencias, sin saber qué decimos. Por ejemplo, te seguiré a donde quiera que vayas, pero seguir a Jesús es estar dispuestos a cumplir el Evangelio sin refugiarse en religiosidades, comprometidos en construcción de la iglesia, anunciando el reino de Dios a toda persona y a todo creyente. Y el que creyere será salvo, porque el Señor siempre se manifiesta en aquellos de buena voluntad. La llamada del Señor y el encuentro con Jesús nos compromete en la meditación, en la contemplación, factores esenciales en nuestra vida. Juan contempló la presencia de Jesús y sus discípulos meditaron dónde vivía y se comprometieron a enseñárselo a otros compañeros. En este orden de ideas, meditar y contemplar acrecienta la confianza de fe en el Mesías, el enviado. Por eso le pido al Señor que cada uno de nosotros este año tenga ese encuentro con el Señor a través de la escucha de su palabra, colocando en práctica las virtudes de obediencia, las virtudes de caridad, las virtudes que el Señor nos va manifestando para que nosotros la compartamos con otras personas. Sean bendecidos todos con espiritualidad, sean bendecidos con economía, sean bendecidos en salud, sean bendecidos en vida laboral, sean bendecidos en armonía familiar, sean bendecidos en todas sus metas y en todos sus proyectos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.